2 minutos sobre las 9 de la noche, el Hospital Álvaro Cunqueiro no deja de ser noticia. Hoy ya no es una protesta laboral ni deficiencias en su estructura, sino una dimisión, la segunda además en pocos días, Lucía. Sí, cuando el servicio de urgencias apenas lleva un mes funcionando, se cobra su segundo cargo. Primero fue el supervisor de enfermería, José Antonio Reis, lo contamos hace unos días. Hoy conocemos la marcha de este hombre, del doctor Juan Lázaro, hasta ahora subdirector de urgencias. Se encuentra de vacaciones desde el viernes, cuando al parecer hizo oficial su decisión. El Chubi ya estaría buscándole sustituto. Desde su apertura, los problemas se han sucedido en las urgencias del Álvaro Cunqueiro, las más grandes de Galicia. No salimos del hospital porque a partir de mañana los gallegos podrán elegir el que quieran para operarse. Este martes entra en vigor la ley que permite la libre elección de centro para tratarse de un problema nuevo de salud o para pasar por quirófano, solo en esos dos supuestos. La petición debe cursarse a través de los especialistas de atención primaria. La gerencia del hospital seleccionado por el usuario deberá responder en un plazo máximo de 30 días naturales. A 2 meses y un día de las elecciones generales continúa el desembarco de peces gordos y la fiebre de inauguraciones. Los políticos apuran el paso porque esta es la última semana prevista por la ley para poder hacerlas. Mañana Rajoy estará en su tierra, en Galicia, concretamente en Palas, para presidir la puesta en marcha del tramo de la 54 entre esta localidad y Guntín. Con la apertura de este nuevo tramo estarán operativos 42 kilómetros de la autovía Lugo-Santiago. Hoy mismo, la ministra de Fomento ha colocado la primera piedra de la 57 en Pontevedra. Y hoy hemos conocido las propuestas programáticas del PSOE, las grandes líneas con las que se presenta a la cita del 20 de diciembre. Finalmente, los socialistas renuncian a prohibir burdeles y multar a los clientes para contemplar solamente la lucha contra la trata de mujeres. El PSOE propone también rebajar a 52 años la edad para enlazar prestación de desempleo y pensión de jubilación, derogar la LOMCE, sacar la asignatura de religión del currículum y universalizar la escolarización de los 0 a los 18 años. El derecho al olvido en Internet va tomando forma en forma de sentencia. El Tribunal Supremo acaba de tomar una decisión pionera en España. Las informaciones negativas que afecten a personas particulares no deberán ser accesibles a través de buscadores de Internet cuando el paso del tiempo haga que la noticia ya no sea relevante. El alto tribunal ha dictado esta sentencia a raíz de una demanda presentada por 2 hombres detenidos por contrabando de drogas en los 80. 30 años después, sus nombres seguían relacionados con esos hechos en Internet. El diario que lo publicó no podrá vincular la noticia a los buscadores de Internet, aunque sí podrá mantenerla en su hemeroteca digital. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. Esta sala que ven es el Banco de Pelucas de la Unidad de Mama de A Coruña. Empezó a funcionar en 2010, fue el primero de la sanidad pública gallega. 5 años después ha atendido a más de 500 pacientes oncológicas. Funciona de forma totalmente solidaria. Cuando las mujeres superan la enfermedad, donan su peluca para que otras puedan usarla. Ellas nos recuerdan la importancia de cuidar el factor psicológico, la importancia de sentirse bellas. Esto lo mantienen las pacientes que las pueden comprar. Ellas son conscientes de lo valioso que fue para ellas y saben cómo van a ayudar a otras pacientes. Seguimos con más que contar, en este caso con una jornada en los juzgados de Santiago de Compostela. El juicio por la muerte de Asunta Basterra encara su recta final, hoy con protagonismo para los psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal. Viviana Villaverde está allí. Por un lado, han hecho un retrato de la evolución psicológica de Rosario Porto, pero también, Vivi, se ha hablado de la imagen que la acusada tenía sobre su marido como pareja y como padre, ¿no?
Muy buenas noches, Gladys. Pues como dice Rosario Porto, relató a esos psicólogos forenses durante la instrucción que Alfonso Basterra era un hombre violento y que incluso ella llegó a sufrir maltrato físico varias veces, incluso varias veces al año. Dice, relató además que él no quería adoptar a la niña y que ella lo consiguió gracias al apoyo de sus padres y llegó a definirlo como un buen amigo, pero un mal marido. Se habló también del estado mental de Rosario Porto, se habló de que padeció 5 depresiones a lo largo de su vida y que quedaron probadas las 2 últimas por estos peritos. La última depresión en el año 2013, pero según estos peritos, cuando murió la niña estaba casi curada. Además, estos peritos aseguran que estas alteraciones psicológicas no influyen en que sea el desencadenante de los hechos, es decir, que estas alteraciones no hacen que no fuese dueña de sus actos. Vivi, una de las claves de este caso está además en reconstruir qué hicieron Rosario Porto y Alfonso Basterra la tarde de la desaparición y muerte de su hija. Hoy se han puesto sobre la mesa los datos de localización de los teléfonos, ¿no? Exactamente, Gladys, y esa localización del teléfono móvil de Rosario Porto permite ubicarla en torno a las 2:30 de la tarde en las inmediaciones de su piso de Santiago y sobre las 7:30 de la tarde en el chalet familiar de Teo. Y un aspecto curioso, algo que llama la atención, una llamada desde el teléfono fijo del piso de Rosario Porto al móvil de la madre de Asunta. Esa llamada se produce después de que la niña saliese de la casa de su padre tras la comida y antes de que las cámaras la captasen en el coche con su madre. Una conexión que no llegó a efectuarse porque saltó el buzón de voz. Asunta falleció, según la investigación, aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde. A las 19:29, Charo, según su móvil, estaba en las proximidades de la casa familiar de Teo, a donde supuestamente había ido con Asunta. Que a las 19:29 está dentro de las proximidades de la zona en la que está incluido el punto B. A partir de ese momento, el teléfono de Rosario deja de estar operativo hasta las 21:52, que se localiza en Santiago. Media hora más tarde, Rosario y Alfonso denunciaban la desaparición de Asunta en comisaría. ¿Este teléfono cuándo reaparece? 21:52, que le envían un SMS. En cuanto al móvil de Alfonso, desde las 12 de la mañana a las 8:43 de la tarde no hay ningún registro. No ha recibido ninguna comunicación, estaba apagado o estaba conectado a una wifi. Solo a partir de las 20:43, Alfonso empieza a llamar repetidamente con su móvil al fijo de la casa familiar de Santiago, al móvil de Charo y al de Asunta. Nadie lo coge. En todas estas llamadas se ubica a Alfonso en su domicilio de Santiago. Aquel día solo hay un registro a las 5:30 en el teléfono de Asunta al iniciar una sesión de datos. El teléfono se ubica en las inmediaciones del piso de su madre. Ya conocemos el dinero que tendrá la Xunta para gastar el próximo año. Núñez Feijóo llevaba semanas anunciando los presupuestos expansivos y hoy los ha dado a conocer. Crecen en un 4,3% y hay además rebajas fiscales. Por primera vez desde que llegó, las cuentas le han dado una alegría y suben los presupuestos. 8.804 millones es lo que podrá gastar el próximo año, 365 más que ahora. Unhas contas que abren un novo ciclo económico. Como vostedes se poden imaginar, levábamos moito tempo esperando a poder presentar unhas contas como esta. Porque para él es el resultado de su política económica, decir no para ahora decir sí y repercutirlo en las personas. ¿Cómo? Fundamentalmente en 2 ámbitos. El primero, fiscal, con 3 medidas: 0 impuestos en el rural, rebaja en el IRPF e impuesto de donaciones y sucesiones. Aquí sigue la tendencia de otras autonomías y si antes no tributaban las herencias que no superaban los 125.000 euros, ahora ese límite se triplica y se sitúa en los 400.000. Lo mismo ocurre con el IRPF, se reduce progresivamente y se notará sobre todo en las rentas bajas y medias, donde se reduce 2 puntos. Así, hasta los 20.200 euros, el ahorro por contribuyente puede llegar a los 380 euros. E nos convertiremos os galegos nos ciudadanos que menos impostos pagaremos, das rentas medias e baixas no imposto da renda, e os ciudadanos que menos impostos pagaremos no momento das sucesións. El otro pilar es el gasto social. Aumentará casi 300 millones, especialmente en sanidad y educación. Pero se pone especial acento en la política social y ese cheque bebé con 100 euros al mes, que será en función de una renta aún sin concretar. Estamos a
priorizar as persoas, priorizamos o emprego. Porque en año electoral calculan que se crearán 18.000 empleos y que la tasa de paro bajará al 18,3% y crecerá la economía, aunque menos que en España. Día de San Lucas, patrón de la Facultad de Medicina, y Feijóo ensalzaba la sanidad gallega en Santiago, pero mientras tanto, a 90 kilómetros en Vigo, el Álvaro Cunqueiro sigue siendo un quebradero de cabeza para la Xunta. El subdirector de Urgencias ha presentado su dimisión. Juan Lázaro ha comunicado su intención de dejar el cargo, aunque según el Sergas oficialmente está de vacaciones. Se trata del segundo coordinador de este servicio que se va en menos de una semana. El pasado martes fue un jefe de enfermería el que decidía dimitir. Ahora lo hace el que era subdirector de procesos sin ingreso, es decir, de urgencias. Lázaro había estado trabajando intensamente en el traslado de este servicio al Álvaro Cunqueiro, pero en los últimos días los problemas se sucedieron. Primero las aglomeraciones y la desorganización por unificar dos sistemas diferentes como eran el del Xeral y el Meixoeiro. Después llegaron roturas de tuberías, cosas que ustedes ya conocen y que han causado días de auténtico caos. V Televisión ha intentado hablar con el doctor Lázaro, pero a estas horas ha sido imposible. Vox enfrente del Vox de críticos. No dejamos la sanidad porque ¿sabían ustedes que la gripe provoca más muertes que los accidentes de tráfico? El pasado año murieron en Galicia 45 personas, 23 perdieron la vida en la carretera. Este lunes comienza la campaña de la vacunación contra la gripe. No se prevé especialmente grave, pero la Consellería de Sanidad va a distribuir 530.000 vacunas. Hoy comienza en Galicia la campaña de vacunación contra la gripe. Estamos con el doctor Ignacio Jiménez, médico de atención primaria. Gracias, doctor. Lo primero, ¿cómo se presenta esta campaña de vacunación en Galicia? Bueno, como todos los años, la iniciamos hoy, 19 de octubre, la terminaremos el 19 de diciembre y se presenta esperando que haya una máxima participación para que consigamos una buena cobertura vacunal en la población. Hay que recordarle a la población que la gripe es una enfermedad banal, la curamos sin medicamentos, sin acudir a centro sanitario ninguno, en el 60-70% de los casos, pero la gripe puede convertirse en enfermedad grave si se asocia a enfermedades crónicas y puede producir muertes también. Se contabilizaron en el año pasado, en la campaña 2014, en la época de máxima incidencia, y ocurrieron 45 muertes por gripe, cuando en el mismo tiempo se produjeron 23 accidentes mortales de circulación. Con ello es hablar de la realidad e insinuarle a la población que debe de vacunarse si quiere protegerse. Estamos hablando del doble de muertes por gripe en ondas gripales concretas que de accidentes de tráfico. Es un dato muy alto, ¿no, doctor? Es un dato muy alto. Sobre todo es muy alto, además, en un asunto que podría prevenirse con una simple vacunación. Esto hay que recordárselo a la población. Es un tema grave con una solución sencilla. Hay que recordárselo a la población y sobre todo a esos grupos de riesgo a los que va dirigido esta campaña, como son mayores de 60 años, como son, pues eso, grupos de riesgo, embarazadas y también personal sanitario, que curiosamente es uno de los grupos que menos porcentaje se vacunan, ¿no? ¿Y esto por qué es, doctor? ¿En casa de herrero, cuchillo de palo? Sí, algo de eso. Parece que el hecho de estar metidos en la misma olla en la que somos de vez en cuando pacientes y actualmente y todos los días hacemos de profesionales, parece que nos insensibiliza a la hora de tomar decisiones también sencillas como el resto de la población, que tenemos que vacunarnos. De ahí que hoy hemos hecho pública la vacunación de un profesional de la medicina. Estos datos tan, entre comillas, alarmantes, ¿cree que puede concienciar a la gente y evitar lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en el área sanitaria de Vigo, que se colapsaran las urgencias? Es importante que la gente acuda a este llamamiento para evitar esos colapsos que después inciden en la salud de la gente. Evidentemente, evitar esos colapsos no es poco, aunque no es precisamente lo más importante. Si la gente por no vacunarse después tiene que hacer colas inmensas, pues es un mal que adquiere de motu propio. Pero lo más importante es que ejerza la vacunación por protección de la salud. Pues muchísimas gracias, doctor, por estos datos que nos da. Recordamos a la sociedad gallega que se pondrán más de 500.000 de vacunas, es así, que tienen 900 centros de vacunación para acudir, pues eso, a vacunarse de hoy y hasta el próximo 19 de diciembre.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada para recordar que la detección precoz de esta enfermedad salva vidas. En varias ciudades se han soltado globos de color rosa para conmemorar esta fecha. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. Cada año se diagnostican 26.000 nuevos casos en España. Con un diagnóstico en la etapa inicial, las posibilidades de curación son casi del 100%, pero la lucha contra la enfermedad es dura y en algunos casos larga. Las pacientes necesitan una atención integral, física y psicológica, como la que ofrecen en la unidad de mama del Hospital Avente y Lago en A Coruña. Vean. Esta pequeña sala pertenecía a la capilla del Hospital Avente y Lago. Nada le queda ahora de religioso, pero hace posible que muchas mujeres recuperen la fe en sí mismas. Una de las secuelas que más afecta a las pacientes es la alopecia. Para aquellas mujeres que no pueden subvencionarse es algo importante para ellas. En 5 años se han beneficiado 525 pacientes. La mayor tenía 90 años, la más pequeña 12, y todas gracias a la generosidad de otras enfermas de cáncer. Nosotros no compramos pelucas, contamos con esas mujeres que nos donan la peluca para aquellas mujeres que tienen menos recursos. Un círculo solidario con efectos positivos de ida y vuelta. Que esto no solamente ayuda a la paciente que viene a buscar una peluca, sino que ayuda también a la paciente que hace la donación. Pacientes que fallecen y que su familia se siente bien cuando algo de su familiar puede ayudar a otras pacientes. En esos momentos en los que apenas te reconoces ante el espejo, y hablo en primera persona porque yo también soy paciente de cáncer de mama, es vital, o al menos a mí me ha resultado vital, sentirme fuerte. Ese sentimiento es el que llevó a esta fotógrafa, Alex Romero, a retratar a pacientes de cáncer de mama con toda su crudeza, con toda su belleza. Una exposición impulsada también desde la unidad de mama de este hospital. Pues salen bonitas, sonrientes, preciosas, me emociono. La empatía las mueve, por eso no paran. Su próximo proyecto, una gala solidaria para recaudar dinero y ofrecer clases de yoga gratuitas a las pacientes. Hoy es el día del color rosa, un color asociado a esta jornada contra el cáncer de mama, pero hoy nos vamos a detener en una iniciativa, en una campaña que precisamente quiere huir de este color rosa para retratar una realidad muy cercana a esta enfermedad que en muy pocas ocasiones tenemos en cuenta. Las imágenes que ven pertenecen a un corto llamado Ir a ninguna parte. Forma parte de la campaña La vida no sigue igual. De esta forma se llama la atención sobre una circunstancia con la que se encuentran los enfermos de cáncer: no tener protección económica. Son 8 minutos de sensaciones, apenas sin texto, sin diálogos, que narra el periplo de una enferma y cómo se da de frente, de bruces, con las dificultades burocráticas. El origen de esta campaña está en la lucha de la activista viguesa Beatriz Figueroa. Ella sufrió cáncer y precisamente se encontró con que la administración no le daba un soporte económico durante su enfermedad. Ella no podía trabajar y tampoco tenía ningún tipo de ingreso, tanto que llevó una propuesta al Congreso de los Diputados. A esta lucha de Beatriz Figueroa se unió con este corto su director. Él es el cineasta gallego Mario Iglesias. Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llega a ti esta iniciativa, a ti como cineasta, que puso en marcha Beatriz Figueroa, de pedir una protección económica social a la Administración? Bueno, Beatriz se puso en contacto conmigo a través de María Salgueiro, que es la protagonista del corto, y bueno, me enseñó esa realidad que yo no conocía, desde luego, en profundidad, ¿no? Que es la de todo lo que hay alrededor de la enfermedad, que no es la enfermedad en sí, ¿no? Y entonces empecé a ver las cartas que mandaban enfermas a su página, la de La vida no sigue igual, y había unos testimonios totalmente desgarradores de personas que estaban con unas dificultades terribles y totalmente abandonadas por todo el mundo, porque personas sin recursos a las que la Administración simplemente no les hacía ni caso. Cuéntanos tú, ¿qué mensaje intentas tú transmitir, lanzar en este corto Ir a ninguna parte? Bueno, lo que intenta es ponerse en la piel de una enferma, ¿no? Que tú veas que lo que para nosotros es algo normal, como ir a hacer un trámite, para estas personas es algo durísimo y terrible, ¿no? En muchos momentos en muchas etapas de su enfermedad y de su posenfermedad, ¿no?
porque hay que tener en cuenta que eso es como una guerra que queda el campo de batalla sembrado de cadáveres, ¿no? Que unas son las células cancerosas y otras son las células sanas, ¿no? La recuperación de eso es terrible, ¿no? Y tienen otros tratamientos igual de duros que la quimio, y así tienen, pues les dicen, no, usted está sano, ya puede valerse por sí mismo, personas que no pueden ni con su alma, ¿no? Entonces van allí a la administración a decirle, oiga, ¿cómo me deja usted? Me dice que yo puedo trabajar, ¿cómo me dejan tirado teniendo que pagar el 40% de las medicinas? Entonces es ponerse en la piel de una de estas personas a la que le van a dar con la puerta en las narices y le van a dejar con las manos vacías, ¿no? Mario, entiendo que de ahí esa estética en blanco y negro, casi no hay diálogos. Sí hay muchísimas sensaciones de esa persona, decías tú, de la intérprete de María Salgueiro, de lo que siente, ¿no? Esa persona que se encuentra de bruces con la administración cuando se encuentra pues, realmente mal. Claro, no solo, o sea, es todo, es la calle, es, digamos, el salir a la calle, el poner un pie en la calle para muchas de estas personas. De hecho, ves el corto, hay mucha gente que nosotros pensábamos, bueno, estaremos, o María pensaba, yo sabía que no porque tuve algún contacto, ¿no? con personas enfermas, pero ella decía, estará un poco cargada la cosa. La gente que lo veía enfermos decían, yo tengo ido en estado mucho peor, ¿no? a hacer este tipo de cosas. Y es gente que va con su papel diciendo, oigan, me están diciendo que me van a dejar tirado sin la menor ayuda, ¿no? Mario, te has enfrentado como cineasta a testimonios, lo decías antes, pues duros. ¿Cómo le afecta a un creador transmitir eso sin que le pueda muchísimo el sentimiento? ¿O eso es bueno? No, hombre, evidentemente tú tienes que empatizar con lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que entrar en el mundo de esas personas. Yo entré a través de cartas, pero como también en la vida nos depara personas cercanas que están enfermas, todos sabemos lo que es una enfermedad, ¿no? Más o menos cuando tienes cierta edad ya lo sabes. Y algunos, por desgracia, desde bien jóvenes, ¿no? Entonces, al leer esos testimonios, enseguida asumes lo que puede ser no una persona ya enferma, sino una persona que está sola y no tiene recursos y está enferma, ¿no? Y además en el cáncer se da la espiral de la depresión. La depresión genera cáncer, el cáncer genera depresión y esa es una espiral terrible que a veces las personas tienen hasta ideaciones de quitarse de en medio porque dicen, así no me vale la pena vivir, ¿no? Mario, este corto esta campaña tiene muchísima intención, mucha lucha de varias personas que han apoyado, y como tú, a Beatriz Figueroa. Hay que decir que este corto se ha hecho apenas sin financiación, ha sido todo muy de voluntarios, ¿no? Sí, claro, todo el equipo se ofreció voluntario, los actores, luego de figuración fueron enfermos, fueron familias de enfermos, que también era bonito ver cómo se implicaban y cómo les apetecía, ¿no? Echar una mano en todo esto. Y o sea, por ahora sí esperamos a lo mejor que pudiera haber alguna ayuda institucional, algo se habló, pero nada, a la fecha de hoy no hay ninguna. ¿Tú crees que este corto de ficción lo es, pero transmite una realidad, podría tener un tono y lo tiene documental? ¿Va a remover algo a nuestros políticos en esta previa tan cerca que estamos de las elecciones? Yo, por desgracia, creo que los políticos, o muchos de ellos, tienen un sucedáneo de conciencia que es el miedo a perder votos, ¿no? Porque conciencia, desde luego, no han demostrado tener. Cuando en un país donde se pasa el presupuesto para defensa en más de 7.000 millones y se le dice a los enfermos en estas condiciones que se les niega el pan y la sal, es que conciencia no hay. Entonces, por lo menos que haya miedo a los votos o que haya una mínima sensibilización por parte de algún partido que diga, hombre, pues voy a incluir esto en la campaña, a ver si efectivamente se debate en el Parlamento, y como en otros países que no hay que irse muy lejos, Francia, por ejemplo, que tiene una legislación donde los enfermos, después de superar el cáncer, cuando tienen que superar fases todavía muy duras, les dan una incapacidad económicamente pagada, y también incluso pueden acceder a créditos blandos para, en fin, poder reanudar su vida, ¿no? Es la parte esa de que el cáncer en este aspecto no es precisamente de color de rosa, ¿no, Mario? No, en absoluto. Es una cosa muy negra. Y si está uno acompañado, si uno tiene posibles económicos, o si está, no sé, si está arropado de alguna manera, se puede llevar de una forma. Pero si está totalmente tirado, desasistido y solo, eso es un infierno. De las historias que tú has conocido para elaborar, para crear este corto, ¿ha habido alguna historia, sin decir datos,
que te haya llamado más la atención que otra, que te haya tocado? Sí, bueno, está construido un poco con varios testimonios, ¿no?, de enfermos. No hay nada, en todo el periplo del personaje, hasta que llega a la administración y, en fin, le dan con la puerta a las narices, todo está sacado de testimonios reales, ¿no? Y entonces, en principio, me impresionó el testimonio de una actriz que, por su base de cotización, en el momento crudo de la enfermedad le correspondían 100 euros al mes y se tenía que pagar el 40% de las medicinas y tenía que vivir de eso, ¿no? O sea, una situación pero espantosa. Y hablaba esta mujer precisamente de cómo, en su carta, ¿no?, que le dirigió a la página de Beatriz Figueroa, cómo tenía que ir a todas las de oficina en oficina sin poder, arrastrando los pies, sin poder con su alma, para intentar bueno, mostrar la evidencia de que necesitaba una ayuda, que no consiguió nada, ¿no? Luego la propia Beatriz también, de sus cosas que le pasaron, el tema de que le cae el bolso y no puede ni agacharse a recogerlo, y ese tipo de cosas, todo está un poco basado en testimonios reales, ¿no? Sigue al margen de lo que a esas personas les sucede. Mario Iglesias, cineasta gallego, director de Ir a Ninguna Parte, dentro de esa campaña, la vida sigue igual. Muchísimas gracias por habernos contado este proyecto que desde luego tiene mucho mérito. Buenas noches. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos porque hoy ha sido un día, digamos, un lunes muy lunes, un lunes gris, de cielos nublados y lluvia, un lunes de atascos, un lunes, lo dicho, muy lunes que ha dejado un reguero de incidencias en Galicia y también fuera de nuestra comunidad, Lucía. Desde luego hoy había que armarse de paciencia para no tocar la bocina. Y seguro que muchos tuvieron que llamar incluso a su trabajo para decir que llegaban tarde. El firme mojado tuvo mucho que ver en la cantidad de accidentes que salpicaron la geografía gallega. En Padrón, 3 heridos evacuados tras una colisión múltiple. En Asomozas, otra persona herida tras un choque entre un coche y un autobús. Y en Milladoiro, la presencia de una mancha de aceite que provocaba daños en varios vehículos. Pero sin duda el más grave tenía lugar en Coristanco. Imágenes que están viendo, 3 heridos, 2 de ellos tuvieron que ser excarcelados tras un choque frontal entre un camión articulado y una furgoneta en la conocida como subida de Ocarrizal. El vehículo pesado, cargado de madera, quedó volcado en la carretera. Eran las 8 menos cuarto de la mañana, con las consecuencias en forma de retenciones. El conductor de la furgoneta fue trasladado al CHUAC semi-inconsciente y con múltiples lesiones por todo el cuerpo. Semana de AUPA, la que les espera a los usuarios de la carretera que une a Coruña y Arteixo, con la autovía cerrada por obras durante varios días. A los conductores les quedan menos alternativas para desplazarse y las que hay se colapsan, sobre todo en hora punta. Mientras unos dan forma al enlace con la carretera al puerto exterior, al resto nos queda resignarnos. Recomendación hasta entonces, transitar por la 6. Se hacen más kilómetros, pero a la larga es la opción, dicen, más rápida. En Lugo, en la autovía 8, además de lluvia, hubo niebla para variar. Consecuencia, cantada, cierre de carriles entre Abadín y Mondoñedo desde las 5 de la tarde de ayer en ambos sentidos. En el Alto do Fiouco, a la espera de que llegue la solución definitiva de Fomento, la ministra ha anunciado que en el primer trimestre del año que viene su departamento licitará la colocación de un prototipo. Esta es la única medida que garantiza la seguridad de los conductores. Pero si lo que ha pasado aquí les ha parecido un atasco, vean lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid. 4 horas de cola por las lluvias y por unos cuantos accidentes han devuelto el caos a la capital, y tan solo 2 semanas después de otra gigantesca congestión. Los conductores se han quejado de escasez de agentes y de nula planificación. En un día de estas características, la pregunta está clara para nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca. ¿Qué nos espera? Porque seguro que tienes datos ya de las lluvias que se han registrado hoy, ¿no? Porque ha sido imponente. Efectivamente, Gladys, buenas noches. Hoy ha sido una jornada muy complicada. Teníamos un aviso de color amarillo en el norte de la provincia de Lugo por acumulaciones importantes en 12 horas y finalmente se han superado las cifras. Vamos a ver algunos datos que hemos querido destacar. Fíjense, la peor parte se la ha llevado sin duda el norte de la provincia de Lugo. Fíjense,
Abadín a estas horas ya se han superado los 80 litros por metro cuadrado, en Foz se han superado los 60 litros por metro cuadrado, en otras zonas de la provincia lucense 40 litros por metro cuadrado, en la Fonsagrada, en la provincia de A Coruña también ha llovido mucho y en la localidad coruñesa de Cariño se han superado los 40, casi se han rozado los 50 litros por metro cuadrado y en A Coruña, en la capital, pues se han superado ahora mismo los 28 litros por metro cuadrado. Además han sido unas lluvias muy persistentes durante toda la mañana. ¿Qué va a suceder mañana? Bueno, pues la situación se estabiliza de forma notable. Vamos a ver en el mapa de isobaras. La borrasca que nos ha afectado hoy se mueve hacia el sur y vuelve el anticiclón. Por tanto, mañana jornada mucho más estable. Vamos a ver en el siguiente mapa qué es lo que va a suceder. Prácticamente los cielos despejados en toda la comunidad, lo están viendo, excepto donde en el norte de la provincia de Lugo, donde el nordés se irá dejando nubes de estancamiento, incluso no descartamos algunas precipitaciones muy débiles tanto por la mañana como por la tarde. Eso sí, va a ser una jornada mucho más agradable que la de hoy, desde luego. Vuelve el anticiclón y en cuanto a las temperaturas, pues como siempre descienden las mínimas y se mantienen las máximas. Vamos a verlo, en el norte de la comunidad, pues prácticamente las máximas van a rozar los 20 grados, 18 grados en Ferrol y en Carballo. El nordés siempre deja unas temperaturas un poquito más bajas en el norte de Lugo. En otros puntos de la comunidad pues encontramos también básicamente lo mismo. En Lugo 17 grados de máxima, 16 grados en Pedrafita, pero como mañana vuelve a lucir el sol, la sensación térmica será bastante más agradable, por lo menos que la de hoy. A medida que vamos descendiendo hacia el sur, pues encontramos máximas un poquito más elevadas. Fíjense, en Vigo 23 grados de máxima y también en Pontevedra se superan, como ven, prácticamente los 20 grados de máxima en todo el sur de la comunidad y en el interior, pues más de lo mismo, 20 grados de máxima en Obarco y 23 grados de máxima en Orense. Eso sí, descienden las mínimas, como ven, en Berín 11 grados por la noche, hay que abrigarse. Hoy ha sido una jornada muy complicada en Galicia, las precipitaciones han generado muchos contratiempos, sobre todo en las carreteras, pero durante las últimas horas también ha llovido de forma muy intensa en otro lugar de la tierra que hoy hemos querido destacar. Atentos a estas imágenes. Así han quedado las autopistas del sur de California tras las intensas precipitaciones que se han registrado durante las últimas horas. Las lluvias han provocado incluso corrimientos de tierra que han, como están viendo, prácticamente sepultado los coches que estaban circulando por las autopistas. California, que está sufriendo la peor sequía de su historia, no gana para disgustos. Los propios californianos han dicho que no recuerdan tanta lluvia en tan poco tiempo. El Niño Oscilación del Sur es un fenómeno oceánico que tiene lugar en el Pacífico ecuatorial. Os ventos nas zonas ecuatoriais sopran cara ao leste e iso fai que no Pacífico as augas superficiais sexan máis cálidas na zona do Pacífico ecuatorial, na zona de Indonesia, Australia, e na zona peruana ou na costa americana pois se mantén un fenómeno de afloramento con aguas máis frías. La incidencia de los vientos alisios en condiciones normales provoca un clima cálido y húmedo en la zona de Indonesia y frío y seco en la región oriental del Pacífico. Pero cada 3, 5, 7 anos é un fenómeno aperiódico, pero cada certo período de tempo esos ventos cara ao leste se debilitan e toda esa auga cálida que está amoreada na zona occidental vaise movendo cara ás costas americanas. Eso inhibe a formación deses afloramentos e temos un fenómeno no que as augas superficiais nesa zona americana suben moito a súa temperatura e, bueno, o nome de El Niño é así porque suele coincidir o pico dese fenómeno coa época do Nadal e é unha época de moito empobrecimento para esas zonas porque ao inhibir a formación dos afloramentos non hai nutrientes e, polo tanto, pois, as pesquerías baixan moitísimo. El Niño del 2015 está siendo bastante peculiar porque surgió en otoño del 2014. Las predicciones apuntaban que sería un evento suave, y así fue, pero el fenómeno quedó latente en el océano y en abril de este año, fuera de su época, volvió a desarrollarse, y además con mucha intensidad, algo que ha merecido el calificativo del Niño Godzilla.
hai un área no Pacífico ecuatoriano que se miden as anomalías de temperatura. Si se supera 0,5 de anomalía durante 3 meses se declara un fenómeno de El Niño. Isto xa pasou aí varios trimestres e agora estamos nunha anomalía que supera os 2 grados centígrados e nestes intres, polo tanto, podemos considerar este fenómeno El Niño como forte. Teríamos que retrotraernos en comparación ao fenómeno que tivemos no 82-83 ou 1997-1998. Los efectos más directos del Niño se producen en el continente americano, pero al mismo tiempo afecta a toda la circulación general de la atmósfera y por tanto también puede producir consecuencias en otras zonas alejadas como Europa. Se ollamos a serie das anomalías de temperatura superficial da auga do mar nesa zona dende 1950 e vemos a cantidade de chuvia e a temperatura a nivel europeo en xeral e a nivel aquí galego en particular, dámonos conta de que nos últimos fenómenos comparables a este que estamos vivindo agora sempre tivemos outonos chuviosos e cálidos. Polo tanto, bueno, pues podemos decir con certa seguridade que neste vindeiro trimestre, comenzouse en setembro a influencia, pero bueno, sobre todo outubro, novembro e decembro deberían de ser 3 meses que sexan chuviosos, húmidos, pero que tamén sexan cálidos, e realmente, bueno, hai algo que por o momento, dende logo, estáse cumprindo. Un día como a hoxe, por exemplo, pois que tivemos temperaturas, ou nesta pasada fin de semana, ou a anterior fin de semana, temperaturas elevadas, pero tempo de chuvia, pois todo isto está propiciado con bastante certeza por la existencia de este fenómeno El Niño no Pacífico. El Niño, cuyo desarrollo culminará en Navidad, será una buena oportunidad para que la comunidad científica investigue más a fondo sobre el fenómeno natural, con más repercusión en el clima de la Tierra después de las estaciones. Gladys, nos ha faltado decir que el responsable de las lluvias de California es el mismo responsable que de las lluvias de este lunes aquí en Galicia tan intensas, el fenómeno El Niño, que estamos muy pendientes de su evolución. Todo tiene una explicación. Gracias, Xavi, por traérnosla. Son las 9:39, llamamos a la puerta de nuestros vecinos de Vía V, nuestros compañeros, porque esta noche arranca este Vía V con una entrevista que ya les avanzo que, como siempre, no se pueden perder. Fernanda Tavares, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Pues sí, nos vamos a meter de lleno en Venezuela, ese país que está más presente que nunca aquí en España. Lo vamos a hacer con una persona que es una auténtica celebridad en aquel país, un humorista que ha derivado en un crítico político muy sagaz, muy pendiente de todo lo que sucede en este país, así que tenemos muchas cosas que conversar con Laureano Márquez, que es, como se llama, nuestro invitado. A partir de las 10 de la noche, pero por supuesto mucha política, calentando motores todos los partidos de cara a esas elecciones del 20 de diciembre y Palomares, que ha vuelto a nuestras vidas. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. O sea, me quedé bien, ¿no? Especial, uno de los clubes con más solera de Galicia ha tenido que pedir ayuda económica urgente. Lo hace de la forma, a través de las plataformas más modernas para mantenerse a flote. Ahora se lo contamos.